tardes, amigos, bienvenidos a 360 grados. Es jueves 3 de septiembre, año 2015. Doctor Humberto Salazar, ¿y usted? Oscar, bien, gracias a Dios. Bueno, Latinoamérica mirando hacia Guatemala. Aquí estamos juntos. Así es, así es. En Guatemala, en la madrugada de hoy, renunció el presidente Otto Pérez Molina, luego de 3 meses de convulsión política, afectado por un escándalo de corrupción, de un supuesto fraude fiscal, una red de fraude fiscal, fraude aduanal fundamentalmente, que supuestamente él encabezaba junto a la ex vicepresidenta de ese país. La gente ha estado manifestándose en las calles de tempranas horas de la mañana. La noticia se supo, aunque la carta de renuncia fue firmada sobre las 7 de la noche, hora de Guatemala, aproximadamente 2 horas menos que aquí. Se supo cerca de la 1 de la madrugada, hora de allá, y a las 7 de la mañana ya había manifestantes en las calles, en una plaza donde han estado congregándose diversos grupos sociales y políticos desde hace meses, exigiendo que este caso se aclare, y últimamente ya abiertamente la renuncia del expresidente, ya hoy expresidente Otto Pérez Molina, quien había dicho hasta la saciedad que no iba a renunciar, pero los acontecimientos fueron... le superaron. En esta misma semana se dieron una serie de hechos. Por un lado, el Congreso retiró la inmunidad, y posteriormente la fiscal general que conoce el caso solicitó prisión, apertura a juicio y prisión contra el presidente en ejercicio en ese momento, y ya hoy en la mañana estaba citado, y bueno, fue citado, está en este momento compareciendo ante el juez que conoce en instrucción este caso, y que se corría el riesgo, y él lo plantea en su carta de resignación, de que se vulnerara la majestad del Ejecutivo, porque podían meter preso al presidente en ejercicio. Era lo que estaba planteado para hoy, y yo no tengo duda de que a él ese mensaje debe haberle llegado para que cambiara de opinión luego de haber repetido decenas de veces que no renunciaría y presentar la renuncia en la madrugada de hoy. El caso es que hoy en este momento, Pérez Molina está ante el juez. Pudiera el juez determinar prisión, pudiera el juez entender que puede seguir instruyendo el caso con el expresidente desde su casa. El Congreso conoció a media mañana, el Congreso de Guatemala conoció a media mañana la renuncia de Pérez Molina y nombró en su lugar, asume inmediatamente el que fue designado como vicepresidente luego de la renuncia de la anterior, la que fue la compañera de boleta de Pérez Molina, que está presa ya hoy en una cárcel común, y se apresta a seleccionar también el Congreso sobre una terna para el nuevo vicepresidente. Será un periodo el nuevo presidente ha pedido Maldonado. Será un periodo muy corto, porque el domingo Guatemala está convocada a las urnas, al menos a la primera ronda de votación, para sustituir a Pérez Molina. Parece que no habrá un ganador en primera vuelta, incluso hay mucha apatía en el electorado. Cuando usted busca la prensa guatemalteca, lo que hay es llamado de empresarios, de iglesias, de sectores sociales, a que la gente vote, a que participe en el proceso para legitimarlo. Una de las favoritas para pasar a segunda vuelta es la ex esposa del expresidente Álvaro Colón, que parecería que va a segunda vuelta junto con un candidato de un partido de derechas. El otro candidato es un socialista, que también están prácticamente empatados los tres, aunque los dos, la ex esposa de Colón y un candidato no recuerdo el nombre del partido ahora ni el apellido del ciudadano, está corriendo, parece, con ventaja para la segunda vuelta. De todas formas, esto es un proceso que llama la atención, que yo pienso que Latinoamérica, y particularmente Centroamérica y el Caribe, República Dominicana, debe prestarle atención. Todo esto comenzó como un invento con una organización de Naciones Unidas, una comisión de Naciones Unidas que se integró contra la corrupción en Guatemala. El Estado le dio facultades, le otorgó autonomías, y esa comisión, que tiene ya 10 años en Guatemala, hoy prácticamente por la labor que hizo,
es capaz de generar esta situación donde un presidente en ejercicio se ve en la obligación de renunciar. Yo digo desde el punto de vista de transparencia, es bueno. Yo creo que esos procesos están, en teoría deberían estar llamados a fortalecer la institucionalidad en los países como estos en vía de desarrollo, pero a mí me queda la mala espina de que esto viene de fuera, o sea, es un organismo apéndice de ONU. Esto hubiera sido un proceso ideal si se hubiese dado a partir de la actuación de las instituciones internas en Guatemala. No fue el caso. Esto es un accionar conjunto de ONGs y organismos multilaterales, que ustedes saben que a veces esos intereses no necesariamente representan lo mejores para un país. Entonces, como aquí hay un afán a veces de las modas y de replicar cosas que funcionan en otros países, ponerle ojo a eso, porque a mí personalmente como ciudadano desde fuera veo bien que quienes, como se les indica a Pérez Molina y a otros en su gobierno, han usufructuado el poder que tienen para hacerse de dinero, para robar los fondos públicos, para extorsionar, para establecer mafias de cualquier naturaleza. Esa gente no cabe en ningún otro lugar que no sea la cárcel. Pero eso deben ser, esos procesos que den con esta gente a la cárcel deben ser cuidadosos y deben tener como objetivo siempre el mantenimiento de la gobernanza y de los procesos democráticos. En Guatemala hoy hay una ruptura del proceso democrático a la vista. Se salva la situación porque hay elecciones. Vamos a ver qué tanta participación hay el domingo. Ojalá que sea masiva y que el gobierno que salga de ahí, ya sea en primera o segunda vuelta, sea legítimo y permita que ese país sane sus heridas y logre continuar fortaleciendo su proceso democrático. Pero se corre el riesgo de una baja participación el domingo y quién sabe qué pudiera pasar en Guatemala. Y ese tipo de cosas, cuando se manejan desde fuera, siempre deja ese mal sabor. Por lo menos a mí me deja ese mal sabor. Este proceso que está ocurriendo hoy en Guatemala, que es muy interesante, yo quisiera analizarlo con una visión un poco más integral de lo que es un proceso político que se está dando en toda América Latina. El presidente Pérez Molina es el primero obligado a renunciar. Ya hubo una ruptura institucional hace unos años en Paraguay y también hubo una ruptura institucional en Honduras. Sin embargo, en este caso es parte de procesos que se vienen dando en varios países de América Latina con denuncias de corrupción e investigaciones judiciales que tienen en jaque a varias presidentas y presidentes de nuestros países. En el día de hoy, en este momento, cuando salíamos para el canal, veíamos a Pérez Molina sentado en el banquillo de los acusados en un tribunal en Ciudad de Guatemala, rodeado de policías. Aparentemente irá detenido, igual que su vicepresidenta, que fue trasladada en el día de hoy acompañada de lanzamiento de petardos, o sea, de cohetes en medio de una fiesta, desde una cárcel privilegiada hasta una cárcel de mujeres común. Y esa señora hace muy poco era la vicepresidenta de Guatemala. Y en este caso, Oscar, tienes toda la razón en el sentido de que quien ha encabezado la investigación es un organismo o una oficina designada por las Naciones Unidas, y quien encabeza personalmente la investigación es un abogado colombiano. O sea, no es un miembro de la judicatura o un fiscal de Guatemala. Todo lo contrario, es una persona que llegó allí enviado por las Naciones Unidas, tiene muchos años trabajando en Guatemala y ha coleccionado miles de llamadas telefónicas y miles de correos electrónicos en los cuales prácticamente hay una acusación directa a Pérez Molina, a su vicepresidenta y a una serie de funcionarios de su gobierno que... De la 1, hablan de la 1 y la 2. El 1 y la 2. El 1 y la 2. El 1 y la 2. Y esto tiene que ver con una trama llamada La Directa, que era un número telefónico, fíjense. La línea. Una línea, exacto, la línea. Una línea, yo decía directa, pero una línea directa. Pero una línea
telefónicas. Imagínense aquí eso no ocurriría porque aquí nadie habla por teléfono. Pero allá, la línea, llamaban para cuando llegaban contenedores, llegaba una serie de mercancías al puerto o a los aeropuertos de Guatemala, hacer que rebajaran los impuestos y meter una cantidad de contrabando, si pagaban por eso. Y el 1 y la 2, que son los que hablan, de los que se hablan los correos electrónicos y las llamadas, se indica que es el presidente o el expresidente de Guatemala y la vicepresidenta, y por esto toda una marea popular es que saca a Pérez Molina del Palacio Presidencial de Guatemala. Hay elecciones el próximo domingo y él deberá ser sustituido por una persona ya electa en forma directa por la voluntad popular a mediados del mes de enero del año 2016. Pero yo quisiera verlo en forma integral, porque lo mismo está ocurriendo en Brasil. En Brasil ya esto no es un organismo de las Naciones Unidas, es un juez llamado Sergio Moro, que tiene en jaque a todo el gobierno brasileño. Los únicos que se le están escapando son Dilma Rousseff, la actual presidenta, y Lula, que ya está citado. Porque hace 2 días, la mano derecha de Lula, José Dirceu, fue acusado directamente por el juez Sergio Moro de participar en el llamado fraude Lavallato, que es el fraude por medio del cual Petrobras fue objeto de un desfalco de parte de un cartel de las principales empresas constructoras brasileñas, encabezadas por la más grande de toda América Latina, que es Odebrecht, cuyo presidente, que es el hijo del fundador de la compañía, Marcelo Odebrecht, ya tiene varios meses preso. Entonces, Dilma está hoy con una tasa de aprobación que gira entre el 7 y 10%, y el resto de Brasil lo que está pidiendo ya en las calles es también la renuncia de Dilma. Lo mismo está ocurriendo en Chile. En el día de hoy, para mi sorpresa, vi una encuesta que publicó el diario El Mercurio de Chile, donde el 72% de los chilenos desaprueban la gestión de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet fue electa hace alrededor de 1 año y algo. Michelle Bachelet, una persona sumamente popular. Bueno, ¿cuál es la acusación? Que un hijo de Michelle Bachelet tenía una oficina en el mismo Palacio de la Moneda haciendo negocio desde el gobierno. Problema de corrupción en un gobierno, en este caso, de centroizquierda, que no es el caso de Guatemala. En el caso de Brasil, también es un gobierno de centroizquierda. Lo mismo está ocurriendo en la Argentina, donde aparentemente la presidenta que ya saldrá, hay una elección el próximo mes, entre octubre y diciembre. En diciembre la elección definitiva, ya hay una primera vuelta en octubre, y en caso de ser necesario una segunda vuelta en diciembre, pues Cristina Fernández, viuda Kirchner, está acusada junto con un contratista llamado Lázaro Báez de rifarse todas las obras públicas, de participar en una serie de negocios, de tener un hotel en su provincia natal con fondos públicos y todo para agenciarse una cantidad de dinero como presidenta de Argentina, y lo más probable es que este caso también termine en los tribunales junto con la muerte extraña del fiscal Nisman, que no se sabe si lo mataron o se suicidó. Pero lo mismo está ocurriendo con Rafael Correa en Ecuador. Correa también está siendo azotado por movilizaciones populares que piden su salida del gobierno. O sea, estamos hablando de una situación que, como usted la ve en forma integral, y en la República Dominicana, y en eso tú tienes razón, nos gusta mucho imitar. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a poner las barbas en remojo y poner todas nuestras cuentas bien claras, en el sentido de que evitemos una desestabilización como la que está ocurriendo en gran parte de América Latina, que incluye a México, donde está cuestionado fuertemente el presidente López Nieto. Es toda una tendencia a la desestabilización con la misma acusación. La acusación son actos de corrupción en el gobierno. Se sustituyó el tema ideológico de Guerra Fría, comunismo, guerrillas, que era lo que provocaba la caída de los gobiernos latinoamericanos, y ahora lo que tenemos son
actos de corrupción, acusaciones de actos de corrupción que se llevan a los presidentes. Y por eso creo que sí, que es un proceso interesante que hay que seguir en forma atenta. Es así, y hay un elemento que yo favorezco de todo esto, el empoderamiento ciudadano para defender los fondos públicos es bueno. La exigencia de cuentas claras, la exigencia de transparencia, eso es bueno. Yo creo que la República Dominicana ha avanzado mucho en esa dirección. Y aunque tenemos mucho pendiente, tenemos mucho todavía que avanzar, hemos avanzado mucho. Pero yo a lo que le temo, a lo que me preocupa, es el uso político del tema corrupción. Porque usted citó el caso de Brasil. En Brasil hay un elemento político claramente sobre el tapete. En Argentina por igual. Hay un ejercicio político, un debate político sobre el tema de la corrupción. Al juez Moro se le atribuyen incluso aspiraciones presidenciales y una cercanía a los sectores anti-Lula y anti-PT. Entonces hay ahí un elemento político. Aquí lo hemos vivido. Pues yo le voy a decir algo. Son de las cosas que aquí no se dicen, tal vez con la frecuencia que habría que hacerlo. El expresidente Fernández, que ha sido víctima de una de las campañas más atroces que se ha conocido en este país, contra él y parte de sus colaboradores, algunos de los cuales a mí me sabe mal defender, para que estemos claros en eso, y tampoco lo voy a defender. Pero en la gestión de Fernández de 8 años, se hicieron algunos de los avances más importantes en materia de dotar al país de instrumentos de prevención de corrupción y de aporte a la transparencia. Y eso no se reconoce. Sin embargo, ante cualquier cosita, salió un grupo de carajitos, financiado, porque eso no es gratis, a montar un piquete queriendo comenzar a hacer lo que hicieron en Guatemala. Porque ellos están buscando prender la chispita. Entonces ya es un uso político. Usted no consigue electoralmente los niveles de participación que usted busca. Entonces usted socava, destruye con un denuncismo irresponsable muchas veces las bases del poder legítimamente constituido. Y eso era lo que yo lo observo. Y que en esa selva, que en ese escenario se traigan entonces agentes externos, que fue lo que hizo, fue el error de Guatemala. Pues entonces tú pierdes el control del proceso, que es lo que yo advierto desde ahora, porque aquí existe la manía de hacer ese tipo de imitacioncista. Entonces, como aquí ya tenemos la experiencia del uso político de un tema tan delicado, que en gran medida he dicho muchas veces, que tan culpables de esta situación de corrupción cuasi generalizada que hay en la República Dominicana, tan culpables son los ladrones que han cogido el dinero ajeno, como quienes han utilizado políticamente y descompuesto, desvirtuado el tema de lucha contra la corrupción. Aquí hay gente que vive del denuncismo anticorrupción y eso no aporta en absolutamente nada. Eso desacredita la real lucha contra la corrupción, porque entonces se politiza el tema y es cada quien con su corrupto favorito, cada quien con su grupo de gente que le gusta más, que no le importa que robe, que mira por otro lado, y otros que no te importan, y así no puede ser. Entonces ya tenemos aquí la llamita, la candelita en el basurero. Evitemos el viento, que es lo que traerían ese tipo de organismos internacionales y agencias de fuera, y gente que no tiene ningún tipo de compromiso con el proceso de construcción democrática que hemos hecho los dominicanos, que un día como hoy, hace 50 años comenzó, y que ha dado mucho trabajo, y mucha sangre, y mucho esfuerzo, y mucho sacrificio a mucha gente, para que vengan 4 carajos a destruirlo simplemente porque sí, porque yo no participo de la mesada, de la tajada, o no es lo que me gusta, o me gusta más manejarlo desde fuera, gente más dóciles. Y eso es lo que está planteado al día de hoy en algunas naciones. Y por eso hago la advertencia a República Dominicana, porque ya esto viene como una ola, Ya ustedes los análisis internacionales te hablan del fenómeno guatemalteco. Y ya que veía yo un analista en CNN hoy decir que en Honduras lo piden a gritos, y que en otros países ya hay que comenzar a implementar el CEGIC, que también funcionó en Guatemala, y comenzar a replicarlo. Ahorita aparecen 4 genios aquí, aparecen unos análisis los fines de semana, y una encuesta, Gallup, y entonces, espérate, que eso es lo que la gente quiere. Entonces ya viene la ONU o la OEA, o cualquiera, a plantear cosas así, se hace una mesa de discusión, y hacen un congreso, convencen al presidente y lo meten ahí como está en campaña,
Y se compromete a que sí él gana, va a implementar eso. Y la gente termina afilando cuchillo para su garganta. Que lo sepan bien. El presidente que más poder le dio a ese organismo, que acabó instituyendo, fue Otto Pérez Molina. Fue el que le dio poder. Ellos trabajaban con narcotráfico antes, y lucha de otra naturaleza. Que lo mete y le abre las puertas del Estado y le da categoría para investigar y perseguir a funcionarios públicos electos o por designación, es Otto Pérez Molina, que acaba siendo sacado del poder prácticamente por esta investigación, que puede ser que sea todo verdad, Tal vez el señor lo que se merece son 60 años mal preso. Yo no dudo de lo que está pasando ahí. Él tiene una carita que a mí no me da ninguna confianza, para que comencemos por ahí. Ahora, en el caso de él, que es un presidente de la República, elegido por la gente, todos los conceptos que tienen que ver con el fardo de la prueba y aquel axioma de inocente hasta que se demuestre lo contrario, se fueron para el carajo. Todos, a un presidente de la República. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de inventos. Es que yo leía hace un rato un periódico guatemalteco que se llama Prensa Libre, y uno de los titulares para mí era algo increíble. O sea, aparte de la foto de Pérez Molina en el juzgado, el periódico tenía un comunicado de la Cámara de Comercio y Producción de Guatemala pidiendo justicia. Y yo decía que era algo increíble, Oscar, porque el contrabando, quienes lo efectuaban eran precisamente los comerciantes. Así mismo es. O sea, quienes llamaban a la... Que haya un corrupto, tiene que haber un corrupto. A la línea eran exactamente los comerciantes que importaban productos, que deben ser parte seguro de esa Cámara de Comercio y Producción de Guatemala. Entonces, los primeros que piden justicia eran los que llamaban para meter los contrabandos en ese país. De eso que estamos hablando. Estamos hablando de la pérdida del poder regulador del Estado en estos países, que está siendo sustituido por organismos supranacionales, por organismos que vienen a aplicar recetas a nuestros países, a ver si funcionan, y también una tendencia que existe de la judicialización de la política. Cuando usted no puede ganar votos con promesas electorales, con carisma, con hechos, presentar obras, presentar resultados de gestiones de gobierno, entonces usted judicializa la política. Usted se busca 2 o 3 expedientes que tienen que pasar por el sedazo obligatoriamente de un tribunal donde haya un juicio público, oral y contradictorio, y la carga de la prueba la tienen los acusadores. Sin embargo, en la prensa, en la llamada injusticia mediática, toda esa gente sale culpable desde antes de sentarse en ese tribunal. Y si por obra de Dios o de no sé quién los declaran inocentes, esas mismas organizaciones arman un escándalo de tal manera que al final quedan culpables, quedan exactamente culpables. Entonces, ese tema, que parece una tendencia, como dice, porque yo también vi a los analistas de CNN ya, que son voceros del imperio, como hablar como Nicolás Maduro ahora, son voceros de los Estados Unidos, son voceros de los organismos internacionales. O al menos de una parte. Claro, de la parte que necesita tener América Latina como su patio trasero y tener una gran influencia sobre nuestros gobiernos. Entonces, estas recetas, que no son ni siquiera nuevas, eso comenzó hace muchos años, pero al término de la Guerra Fría, en el llamado Consenso de Washington, se lanzó una receta económica, política, social, que se ha venido aplicando. A veces funciona, otras veces no funciona, pero pareciera que ahora el tema de la judicialización de la política es importante. La República Dominicana, grupos muy pequeños, incapaces de sacar 4 votos, porque yo siempre digo, es muy bueno hablar en la prensa, pero ¿cuántos votos usted tiene? Bueno, se destacan por llevar expedientes, hacer paradas, comenzar a acusar, y como viene la campaña electoral, yo digo lo mismo que tú, al gobierno que tenga mucho cuidado, porque por hacerse al simpático frente a estos grupos, podría abrir las puertas a una comisión como esta, y cuando viene a ver,
están enseñándole la soga en la casa del ahorcado y que ha ahorcado el mismo gobierno. Así mismo. Y nos vamos a una pausa y retornamos en breve. Bueno, miren, mi querido amigo y colega Alberto Caminero, editor político del periódico El Nacional, trae una historia hoy titulada "Dicen Danilo y Miguel Vargas Maldonado definirían hoy pacto hoy". El presidente Danilo Medina, candidato presidencial del PLD, y Miguel Vargas, presidente del PRD, se reunirían esta noche en casa de un periodista. Y la información dice: el presidente Danilo Medina y Miguel Vargas afinarían esta noche los detalles de la alianza entre los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano con miras a presentar candidaturas comunes en las elecciones presidenciales, congresales y municipales del 2016. El encuentro del mandatario y el presidente del PRD se realizaría en la residencia de un periodista y embajador dominicano en un país de Centroamérica, que es amigo personal de ambos líderes políticos, ubicado en la avenida Nacaona. O sea que no se atrevió a poner el nombre propio, pero es César Medina. Si usted no sabe, si cualquiera que lea eso, tiene que entender que quien está refiriéndose a César Medina, claro, es decir, mi padre. Exacto. Yo puedo decir categóricamente que eso no es correcto, para no decir que desmiento a Caminero, porque Caminero es un amigo querido. Caminero no, contra toda información, se han producido encuentros, no entre ellos dos, en la casa de don César en la Torre Caney, ha habido, con las comisiones se han reunido en otras oportunidades, nunca Miguel y Danilo, que tienen otros lugares donde verse, que no es ahí. Pero además, cuando mi padre no está en el país, quien se encarga de abrir la puerta soy yo. Y él no está en el país. O sea, que yo puedo categóricamente decir que eso no es así. O sea, el que tiene la llave de la casa. Correctamente. Don César está en Panamá, trabajando, y no está aquí. Yo no he sido tampoco informado de que ahí habrá un encuentro, y mucho menos entre el presidente de la República y el presidente del PRD, el ingeniero Vargas. Esa información es incorrecta, no es precisa, y si hay una reunión entre ellos dos, que la puede haber, eso yo no estoy desmintiendo, fíjense que he hecho el énfasis, ellos se reúnen en otros lugares, nunca en la casa de don César, se reúnen en otro sitio, que ellos de que saben, yo ni siquiera sé dónde es. Y puede ser que tengan cuadrado reunirse esta noche, yo no lo sé, no me consta, pero lo que sí puedo afirmar categóricamente es que esa reunión no se va a producir en la casa de un embajador dominicano en un país centroamericano y también periodista, amigo de ambos líderes políticos. Eso no es así. Mire, don Oscar, yo sé cuál es su preocupación. La mía. Claro, su preocupación es que hay tantas personas a la expectativa para ser candidato que usted no quiere que vayan a hacer una manifestación de precandidato ahí frente a donde vive su padre, en la avenida Nacaona. Que hay una enorme expectativa, sobre todo en el PRD, porque en el PLD ya hay declaraciones, tanto del presidente de la República, Danilo Medina, como del secretario general del PLD, en el sentido de que los candidatos o los senadores y diputados que están en función en este momento tienen asegurado su espacio en la boleta. El tema es con el PRD. Entonces yo entiendo, claro, es un chiste, sí, pues, de que no vaya a hacerse una cantidad de personas que vayan a averiguar qué pasa. Y en todo caso no será para tranquilidad mía, sino para tranquilidad de los que viven ahí, porque claro, yo no vivo ahí ni voy para allá hoy tampoco. O sea que si quieren pueden ir, yo no tengo problema con eso. Pero hay mucha expectativa sobre ese tema. Ahora, hablando muy en serio, en el sentido de que las candidaturas a nivel local son ahora el principal punto de discusión y muchas veces de discordia. No necesariamente entre Danilo Medina y Miguel Vargas, sino porque implican aspiraciones locales de personas que dicen hacer su trabajo, y prácticamente todas esas campañas locales están detenidas hasta que haya una situación de hecho, de acuerdo, que se dice se va a producir
la semana que viene. Bueno, Eso o sea, es que se hay habla. un anuncio, y eso sí, eso yo creo que es bastante preciso lo que Caminero plantea, porque tengo la información de varias vías, que hay el Miguel Vargas pretende encabezar una rueda de prensa el próximo lunes a las 5 de la tarde en la Casa Nacional del PRD para dar detalles a Miguel del acuerdo, porque a Miguel se le está armando un lío internamente. Hay candidatos que se están desesperando, aspirantes que entienden que el PLD los ha engañado, sobre todo por el tema de las candidaturas. Yo puedo darle la siguiente información, que conozco algunos detalles. El pacto, el acuerdo, eso se hizo sobre la base de cantidades, no de lugares específicos. En cuanto a lugares específicos, siempre la comisión del PLD mantuvo que había que hacer encuestas. El PRD entiende que hay lugares en los cuales ellos tienen deben darle la candidatura por un asunto de que ellos lo ganaron, que eran de ellos. Caso Santo Domingo Norte, caso San Cristóbal y caso Santiago son los 3 puntos más álgidos en este momento, porque son 3 plazas sumamente importantes. Están entre los 10 municipios más grandes e importantes del país. En el caso de Santiago, con el adicional de la importancia regional que conlleva. Y en los 3 casos fueron alcaldes electos por la boleta del PRD, los incumbentes, pero ninguno de los 3, en el caso de San Cristóbal ni pensarlo, porque para Mondesí parece que no debe llegar a las elecciones suelto. Pero en el caso de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, en el caso de Santiago, Gilberto Cerulle, ninguno de los 2 gana las elecciones, así lo lleve el acuerdo no de 20, de 60 partidos. Cerulle no llega a un 20. En Santiago no lo quieren ni el sector empresarial, esa oligarquía santiaguera que es de tanta incidencia en los procesos políticos de esa provincia. Ni a Francisco Fernández lo quiere nadie tampoco en Santo Domingo Norte, en Villamella, porque ha hecho un desastre de gestión, lamentablemente. Entonces, cuando eso se le plantea a la gente del PLD, particularmente a Danilo, presidente Medina, que está en su reelección, él entiende que perder o llevar candidatos flojos en esa provincia no solamente lo puede llevar a él a perder esos municipios en la candidatura presidencial, porque, o sea, no solamente a perder esos ayuntamientos de la alianza, sino perderlo él también, porque las bases del PLD particularmente se pudieran sentir desmotivadas a trabajar. Y ahí es donde está más o menos el juego trancado. Entonces, ahí dirigentes en esos lugares le han montado presión a Miguel Vargas, que parece le está cogiendo, y le amenazan incluso con convocar a una comisión política para armarle una revolución. Parece que por eso Miguel va a hablar a una rueda de prensa, e imagino que estará presionando a la comisión del PLD y al propio presidente Medina para que de aquí al lunes se amarren los flecos sueltos para él poder calmar sus huestes. Imagino yo que por ahí anda este asunto. Y puede ser que se hayan visto anoche, puede ser que se vean hoy Miguel y Danilo, pero lo que no va a producirse es exactamente las cosas como lo dice Caminero en su crónica de hoy. Lo que pasa con las plazas de que hablas, a las cuales yo le agregaría Santo Domingo Oeste. Es que hay menos problema, doctor. Sí, no, porque ahí el problema es interno de Miguel. Claro, pero yo quiero tener... Pero para aplicarle a Santo Domingo Oeste, claro, porque tengo la información. Claro. Santo Domingo Oeste, el PLD no tiene problemas. El PLD no tiene problema en llevar un candidato del PRD. El candidato va a ser del PRD. El claro. tema es que esa plaza es de los Peña. Del papá de Francisco Peña, básicamente. Y Francis Peña. Entonces, él internamente, como él ha sido, Francisco Peña y Francisquito también, Francisquito menos, pero Francisco Peña ha sido medio entre Luque y Juan Mejía, y no acaba de definirse. Hay un grupo de gente que se la juega con Miguel, que vive ahí, que tiene aspiraciones ahí, y que dice, ven acá, espérate, yo me la he jugado aquí, si alguien va soy yo. Pero usted que Francisco Peña es el que mejor marca. Entonces, es un problema interno de Miguel. Es Santo Domingo Oeste, ya eso no toca al PLD. Pero yo lo que querría sería sumar votos. Porque el problema es que las elecciones del año 2016 son inéditas para una generación de dominicanos. Hace 22 años que no se producen unas elecciones de ese tipo, Oscar.
desde el año 1994, aquí no se sabe lo que es elegir en un solo día los 3 niveles electorales, el nivel congresual, el nivel municipal y el nivel presidencial y vicepresidencial. Y más que eso, el PLD nunca ha ganado una elección montada de esa forma. La primera elección que gana el PLD fue en el año 1996, con una metodología diferente. ¿Qué ocurre? Que la provincia de San Cristóbal y el municipio de San Cristóbal, más Santo Domingo Norte, que incluye Guaricano, Villamella y todos sus cruces, más Santiago, y a usted eso le puede sumar, lo puede quitar, pero también le podría sumar Santo Domingo Oeste, sáquelo, usted le va a dar alrededor de 1.300.000 votos. Votos probables, que en caso de llevar candidatos como los que aspira el PRD que le lleven, porque Mondesi no puede ser candidato, lo último que está hoy en las páginas policiales, entregando a uno de sus hijos que le rompió un brazo con una botella a una muchacha el sábado pasado porque no se dejó manosear. O sea, Mondesi, cuando no está preso, lo andan buscando. A la buena o a la mala. Esa es la realidad. Entonces, el caso de Francisco Fernández, según las encuestas que yo he visto, no da ni siquiera un 12%. Hay PRDistas incluso ahí que dan mucho más que Francisco Fernández en Santo Domingo Norte. Y ni hablar de Santiago. Y Danilo Medina. Virgilio Merán. Exacto, da más. Pero el problema del PLD con Virgilio Merán es que Virgilio Merán, ellos lo sacaron de la boleta en el 10. Totalmente. Entonces no lo pueden llevar ahora. Totalmente. Pero aparte de eso, y suma Santiago, y te das cuenta que en Santiago la situación, donde el PLD nunca ha sido una boleta ganadora sin mucho esfuerzo, o sea, tiene que hacer mucho esfuerzo para ganar, sobre todo en las últimas elecciones. Si Danilo Medina, como candidato a la presidencia, lleva en plazas electorales que suman entre todas 1.200.000, 1.300.000 votos a esos candidatos locales, en unas elecciones como la del año 2010, está apostando en contra del mismo. Está apostando en contra de su propia candidatura, porque serán unas elecciones donde lo local tendrá gran influencia sobre lo nacional, porque las elecciones que hemos vivido a partir del año 96 son elecciones cargadas sobre los hombros de los candidatos presidenciales, o sea, las campañas van encima de los candidatos presidenciales y por eso las largas caravanas regionales. Pero en las elecciones del año 2016 no será así. Habrá campañas electorales permanentes a nivel local, tanto de senadores, diputados, como sobre todo de alcaldes. ¿Y por qué sobre todo de alcaldes? Porque manejan presupuesto. Y como manejan presupuesto, la parte clientelar de la política se expresa ahí. Y yo entiendo al PRD también. Ahora, el PRD debe entender que no es el PRD del año 2010 tampoco. No es el PRD unido que sacó un 47% en el año 2012, es un PRD diferente. Es un PRD disminuido por las confrontaciones internas que han tenido en forma permanente. Y desprendimiento. Y que plantea un PRD diferente, el PRM es el PPH disfrazado de PRM, porque esa es la realidad. Entonces estamos hablando que es una situación compleja, pero que creo que al final tendrá una solución. Ahora, de que hay un atisbo de revolución interna que viene, y por eso yo te mencioné Santo Domingo Oeste. Y el PRM. Oscar, perdóname, déjame hacerte esta acotación. ¿Tú sabes por qué yo te mencioné Santo Domingo Oeste? Porque la persona que transparenta o da la primera declaración sobre la convocatoria de la Comisión Política del PRD, sus intereses están en Santo Domingo Oeste. Sí. Que es el doctor Enríquez. Sí. Esa es la verdad. Pero fíjense que evidentemente, y esto Miguel tiene que entenderlo y la gente que está con él, no todo el mundo va a quedar contento con el pacto. Y esa es la razón por la cual incluso el PRM inteligentemente tiene la ambulancia prendida, esperando que pase este proceso para ellos dar inicio al suyo. Porque ellos van a recoger los heridos de este acuerdo que quedarán sin duda. Tienen las camillas en la mano. Señor, llegamos hasta aquí, nos vemos mañana. Feliz resto de la tarde.